con nuestro estudio verso a verso. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer verso 28 al 30, pero vamos a estudiar hasta el 42, pero vamos a leer el 28 al 30 para empezar nuestro estudio. Leemos, oramos y vemos qué nos quiere hablar el Señor esta mañana. Juan capítulo 19, verso 28 al 30. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana, niño, joven, adulto que se encuentra aquí esta mañana, Señor. Gracias. Han venido a escuchar tu palabra, Señor, y le pido que su Espíritu nos dé oídos para oír lo que usted quiere hablarnos esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice: amén. Pueden tomar su asiento. El domingo pasado empezamos a ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y algunas de las cosas que pasaron al pie de la cruz. Pero hoy hemos llegado al momento crucial y significativo, y no solo del Evangelio de Juan, sino de toda la palabra de Dios. Hemos llegado al momento específico cuando muere nuestro Señor Jesucristo sobre esa cruz. El momento que Jesús ha dicho una y otra vez a lo largo del Evangelio: mi hora no ha llegado. Pues el momento específico de esa hora ha llegado. Y lo glorioso de este momento nos queda muy claro. ¿Por qué? Porque el momento en cuanto Jesús muere, el Hijo de Dios cumplió el propósito por cual Él vino a este mundo. Él hace expiación por todos los pecados de la humanidad. Es en este momento que Él cumple todas las profecías, símbolos, tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es lo que le abre la puerta a una nueva era, la era de la gracia de Dios para la humanidad. Su muerte es lo que le da sentido a toda la palabra de Dios, es lo que le da sentido a nuestras vidas como cristianos. Amén. Y es importante ser recordados esto, hermanos, porque fácilmente podemos llegar a ser indiferentes o apáticos a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y llegar hasta pensar pues, que lo merecíamos, o que somos dignos de que Él muriera por nosotros. Y especialmente para los que ya tenemos mucho tiempo de cristianos y hemos escuchado una y otra vez el Evangelio sobre la muerte de Jesús, y llegamos hasta decir en nuestro interior, no, cosas como: yo ya escuché esto, o esto yo ya lo sé. Pero en la alabanza, en la adoración, estamos muertos. Cuando tomamos la Santa Cena para conmemorar su muerte en la cruz, no sentimos absolutamente nada. Y muchas veces porque se nos olvida que Jesús no tenía que morir por nosotros. Sí sabemos eso, ¿verdad? Jesús no tenía que morir por nosotros. No había nada que lo obligó, no había una fuerza que lo empujó a morir por nosotros. No había nada que obligó a Dios a sacrificar a su único hijo en la cruz. Él escogió hacerlo. Fue su voluntad, nada lo obligó. Fue Él, fue su gracia, fue su misericordia, su decisión. Él escogió morir por nosotros, el justo por los injustos. Y eso es lo que vemos en este momento. Cuando Jesús muere en la cruz. Entonces,
es un pasaje que no podemos tomar a la ligera. Es crucial y muy significativo y debería de hacer algo en lo más profundo de nuestro ser. Cada vez que meditamos o estudiamos sobre la muerte de nuestro Señor Jesús, debería de ser algo en lo más profundo de nuestro ser. Y esa es mi oración para nosotros esta mañana. Que vengamos a este pasaje, aunque ya lo hemos escuchado una y otra vez, aunque ya lo hayas leído en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, aunque sea algo que tal vez ya te sabes de memoria, que seamos sensibles a lo que vamos a ver esta mañana, la muerte de nuestro Señor Jesús. Que haga algo en lo más profundo de nuestro ser, al ver todo lo que Él logró por nosotros en ese momento que Él murió. Y eso es lo que vamos a ver en el resto del capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a ver a Jesús morir sobre la cruz. Vamos a ver algunas profecías que Él cumple aún ya muerto. El muerto sigue cumpliendo profecías. Y vamos a terminar viendo su sepultura por José de Arimatea y Nicodemo. Y para entrar en el verso 28 donde nos quedamos el domingo pasado, quiero recordarles de que mientras Jesús estaba colgado en la cruz, Él dijo 7 cosas. Son conocidas como las 7 palabras de Jesús. Y de las 9 a la mañana a las 12 del mediodía, Él dijo 3 cosas. Lucas nos dice que su primera palabra que Él dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra también la encontramos en Lucas y fue la respuesta a las palabras del malhechor que crucificaron a un lado de Jesús. Cuando Él le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús les respondió: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y su tercera palabra la vimos el domingo pasado, cuando Jesús le dice a su madre María: mujer, ahí está tu hijo. Y al apóstol Juan le dice: ahí está tu madre. Y hablamos el domingo pasado de cómo la crucifixión es el método más cruel y inhumano de ejecución que ha existido, porque prolonga la muerte y la agonía de sus víctimas. Y hablamos de que no había ninguna postura que trajera alivio al crucificado. Y cuando el crucificado quería respirar respirar profundamente, se estiraba y colocaba todo su peso sobre los clavos que atravesaban sus pies, y eso causaba un dolor y una agonía insoportable. Pero otra cosa que era muy difícil hacer mientras estaba colgado en la cruz era hablar. Era difícil hablar. Tenías que levantarte sobre ese clavo para poder agarrar aire y decir lo que querías decir. Y por eso las frases de nuestro Señor Jesucristo son muy breves. Pero también vimos el domingo pasado que en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Él no estaba pensando en sí mismo. Él no estaba enfrascado en Él, en lo que Él estaba pasando. Él estaba pensando en otros. Él estaba pensando en los demás. Él no solo estaba pensando en su madre que estaba allí viéndolo crucificado, también vemos que Él está pensando en sus enemigos, en los líderes religiosos. Él ora, sus primeras palabras son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo vemos pensando en el malhechor que estaba crucificado a su lado. Y Él responde a la fe de este hombre diciéndole: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces lo vemos hasta el final de su vida extendiendo gracia, extendiendo misericordia y compasión. Lo vemos pensando en otros. Y en el transcurso de las 9 de las mañanas y las 12 del mediodía, Él dijo estas tres palabras, estas 3 frases. Pero al mediodía algo pasó. Juan no lo menciona, pero el Evangelio de Mateo sí.
Mateo nos dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Y se cree que en ese momento el apóstol Juan se lleva a María, la madre de Jesús, de regreso a la ciudad para que no viera a Jesús morir. Y por eso al final del verso 27 que estudiamos el domingo pasado, dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Pero sabemos que Juan regresa. Juan es el único apóstol que vio la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Fue un testigo ocular de todo lo que sucedió. Entonces, durante esas 3 horas, de las 12 del día a las 3 de la tarde, hubo oscuridad sobre toda la tierra y Jesús no dijo ni una sola palabra durante esas 3 horas. Mateo 27, 45 al 46, no tienen que voltear allí, pero Él nos dice, desde la hora sexta, que sería las 12 del mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Y alrededor de la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta fue la 4ª palabra que Jesús dijo. Nuestro Señor Jesucristo sufriendo el abandono del Padre, para que todo aquel que en Él crea jamás lo tenga que experimentar. Y ahora Juan nos va a decir la 5ª y 6ª palabra que Jesús dijo en la cruz, en el verso 28. Juan nos sigue diciendo, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y aquí tenemos al Criador de los cielos y la tierra, con los labios secos y sedientos, el Hijo de Dios diciendo, tengo sed. Y esto es evidencia de su humanidad. Y tenemos que recordar que Jesús no es un hombre divino y no es un Dios humanizado. Él es Dios hombre. Él siempre ha sido eternamente Dios y ahora es eternamente hombre. Cuando el Verbo se encarnó, Él no dejó de ser Dios, Él no hizo a un lado sus atributos divinos. Él simplemente se hizo un hombre, se hizo uno de nosotros. Por eso Hebreos 12:17 nos dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Él experimentó todo lo que experimenta un ser humano, tú y yo, todo, pero sin pecado. Y Cristo en su humanidad experimentó sed. Y esto fue parte de su humillación al hacerse hombre, al hacerse uno de nosotros. Cristo en su humanidad dice, tengo sed. Después de estar colgado 6 horas sobre la cruz, después de sufrir la ira de Dios por todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, después de sufrir el abandono del Padre, y aunque fue grande su sufrimiento y era grande su sed, Él no lo dijo para que su sed fuera saciada. Él no lo dijo para que le llevaran un garrafón de agua y le saciaran su sed. Él lo dijo para que se cumpliera la Escritura. Y vemos aquí la perfección, la sumisión y obediencia de Jesús a la palabra de Dios. Jesús, que es la roca de la cual fluyó agua en el desierto para saciar la sed del pueblo de Israel. Jesús, el que convirtió agua en vino. El que le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ahora lo vemos colgado en una cruz diciendo, tengo sed. Y sabemos que si Él hubiera querido, Él pudiera haber saciado su sed. Él tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Él experimentó la sed de la cruz por obediencia a la palabra de Dios. Y vemos que en medio de su sufrimiento, la agonía,
Él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Él estaba muy lúcido. Juan nos dice, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado. Y en esto de nuevo vemos su divinidad. Vemos su omnisciencia, que Él lo sabe todo. Y su memoria está intacta. No se le pasa nada desapercibido. Él sabía que faltaba una escritura que cumplir antes de morir. Y la cumple al decir, tengo sed. En el verso 29, Juan nos sigue diciendo, y había allí una vasija llena de vinagre, y colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Ahora, esto es diferente al vino mezclado con hiel que le quisieron dar al principio de la crucifixión, que nos menciona el Evangelio de Mateo. Ahora, este era un sedativo, un tipo de droga para intimir los sentidos, y los soldados se lo daban a los que iban a crucificar para poderlos crucificar más fácil, para no tener que lidiar con el forcejeo de la persona que iban a crucificar. Una persona drogada ponía menos resistencia al momento de ser clavado a la cruz, pero Mateo nos dice que Jesús no quiso beberla y no la bebió. ¿Por qué? Porque Jesús no tomó ningún atajo. Él se negó a sufrir la cruz drogado. Él tenía que sufrir la cruz en sus 5 sentidos. Él tenía que experimentar toda la ira de Dios sobre él. Él no iba a sufrir la cruz drogado. Pero aquí, esto es diferente. Aquí es solo vinagre. Y Jesús lo bebe. Y no lo bebe para saciar su sed. Él bebe para remojar sus labios secos y para poner todo su peso sobre el clavo que está atravesando sus pies una última vez, para poder hacer la declaración más gloriosa, más poderosa que se ha hecho en toda la historia de la humanidad. En el verso 30 se nos dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La 6ª palabra de Jesús sobre la cruz. Y quisiera que pudiéramos sentir el peso de esas palabras. En griego es una sola palabra. Es la palabra tetelestai. Fue la palabra más breve de las 7, pero fue la más profunda y la más completa de las 7. Y me encanta esta palabra. Me gustó. Me gusta decirla en el griego. Me gusta cómo se escucha. Tetelestai. Todo el fin de semana se la estuve diciendo a mi esposa. Tetelestai. Y esta palabra significa, y es lo que me gusta, significa que algo ha sido hecho completo o que algo se ha terminado. Y cuando un siervo terminaba de hacer una tarea que le mandaba hacer su amo, el siervo regresaba a su amo, y esto es lo que le decía en el griego, en el idioma de aquel entonces. Le decía a su amo, tetelestai. Pero también se usaba por los romanos como un grito de victoria. Los romanos, cuando salían a la guerra, a una batalla, y después de ganar la batalla o la guerra, el comandante gritaba esta palabra, tetelestai, cumplido está. Y cuando Jesús dice sobre la cruz, tetelestai, consumado es, Él está diciendo que Él ha terminado, que Él ha hecho completo,
que Él ha cumplido con el propósito por cual Él vino a este mundo. Que Él ha terminado con la obra que Dios el Padre le mandó hacer. Que Él ha hecho completo todo lo que estaba escrito sobre su primera venida. Todo fue hecho completo en este momento. Cada profecía, todo tipo, toda alegoría, toda parábola, toda historia, todos los salmos, toda narrativa, toda la ley, todos los profetas encuentran su fin con Jesús muriendo en la cruz del Calvario. No hace falta nada. Todo lo necesario para nuestra redención fue hecho completo. El precio del pecado se pagó. La justicia divina se satisfació. Y a la misma vez estaba dando su grito de victoria. Tetelestai. Jesús ganó, hermanos. A los ojos del mundo en ese mismo momento, ellos solo están viendo a un hombre muriendo sobre una cruz. Están viendo un hombre derrotado, un hombre débil, uno más muriendo sobre una cruz. Pero desde los ojos del cielo, lo que el cielo estaba mirando era la victoria más grande que se ha llevado en toda la historia de la humanidad. Jesús al morir fue victorioso contra el pecado, contra Satanás. Y aunque fue crucificado en debilidad, su muerte logró la victoria de nuestra salvación, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo terminó lo que Él empezó. Sí, falta la resurrección, lo vamos a ver el próximo domingo si el Señor nos presta vida. Falta su ascensión, falta el rapto de la iglesia, falta la segunda venida. Pero todo eso es fruto de la obra que fue hecha completa con su muerte en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nada de esas cosas podrían ser posible. Entonces, en ese momento ya no había nada más que hacer. Él terminó la obra que Él vino a hacer en este mundo por nosotros. ¿Y qué hace? Y inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Lucas nos da la séptima y última palabra de Jesús sobre la cruz. Y es en este momento, Lucas nos dice, Lucas 23, 46, que Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto es tremendo, hermanos. Aún en la manera que Jesús muere, podemos ver su deidad. Vemos que Él está en control aún de su propia muerte. Él muere de una manera única. Con nosotros, primero se va el espíritu. El espíritu nos deja. Luego desplomamos la cabeza, porque ya no hay vida en nosotros. Con Él fue al revés. Él primero inclinó la cabeza. Y la palabra inclinar allí en el griego nos da a entender que Él recostó su cabeza, como cuando alguien recuesta su cabeza para quedarse dormido. Él lo hizo con calma, con reverencia. Él inclinó su cabeza totalmente en control. No se le desplomó, no la colgó. No cayó su cabeza por impotencia. Él estaba en control. Y luego, después de inclinar su cabeza, Él entregó el espíritu. Su espíritu no lo dejó. Él lo entregó. Él decidió morir en ese mismo momento. Y esto me recuerda las palabras que Él habló en Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Donde Él dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad.
Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Jesús murió, decidió morir en ese mismo momento. Él entregó el Espíritu. Tetelestai, consumado es. Fue un grito de victoria. Cumplido está. La obra de Jesús fue hecha completa. Él la empezó y Él la terminó. Y eso quiere decir que no le podemos añadir y no le podemos quitar. Y cuando nosotros tratamos de añadir a la perfecta obra de Cristo, lo que hacemos es insultamos a Dios, lo ofendemos, menospreciamos la muerte de su Hijo sobre esa cruz. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas pensando, bueno, si me comporto lo suficientemente bien, si hago esto y dejo de hacer esto para que Dios me deje entrar al cielo, ofendemos a Dios. Porque cuando hacemos esto le estamos diciendo que la muerte de Jesús no fue suficiente, que no se pagó por completo, que no logró la victoria, que depende de mí. Y eso te lleva al camino de la perdición. Y eso es lo que enseña la falsa religión. Eso es lo que enseña la mayoría, todas las religiones. Que depende de ti. Que tú tienes que hacer algo para ganarte el cielo. Que depende de ti. Y eso es mentira del diablo. Si dependiera de nosotros, nadie se salva. Nadie. Solo Jesús puede salvar. La salvación depende de Él. La salvación depende de lo que Él logró en la cruz del Calvario. Y tristemente hay mucha gente que vive así, tratándose de ganar la entrada al cielo con sus buenas obras y su buen comportamiento. Jesús dijo, tetelestai, consumado es. He terminado la obra, no hay nada más que hacer. Ahora no me malentiendan, ahora como cristianos, esto no quiere decir que no hacemos buenas obras y que no vivimos en santidad. La diferencia es que las buenas obras y la vida de santidad no lo hacemos para ser salvos, son el resultado del hecho de que Jesús hizo la obra perfecta para nuestra salvación, porque ya nos salvó. Y todo lo que hacemos es en gratitud y en amor y en dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos salvó y nos dio vida eterna con su muerte en la cruz. Consumado es. Ahora Juan nos sigue diciendo en el verso 31 al 34, los judíos, entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Y cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ahora los romanos acostumbraban dejar los cuerpos de los crucificados colgados en la cruz por varios días, porque a veces tardaban en morir 2, 3 días los crucificados y allí los dejaban. Pero el día que crucificaron a Jesús era el día de la preparación de la Pascua. En ese momento que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, estaba muriendo, había muerto en esa cruz, en el templo estaban sacrificando miles de corderos. Y también ese día era el inicio de la fiesta de los panes.
Y a las 6 de la tarde iba a empezar el día de reposo, que era un día muy solemne para los líderes religiosos. Y fue una de las razones por cual hicieron todo lo que hicieron para matar a Jesús, porque acusaban a Jesús de quebrantar el día de reposo. Entonces, todo esto está sucediendo y los líderes religiosos siguen con su hipocresía de querer obedecer la ley de Moisés, la ley que dice Deuteronomio 21, 22 al 23. No tienen que voltear ahí, la voy a leer, creo que va a estar en pantalla. Pero ahí se nos dice la ley de Moisés: si un hombre ha cometido pecado digno de muerte, y ese no era el caso con nuestro Señor Jesucristo, Él no había cometido ni un pecado y no era digno de muerte, pero esto es lo que establecía la ley: y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no quedará colgado del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Entonces, por eso los líderes religiosos van con Pilato y le piden que le quebrara las piernas a Jesús y a los dos criminales para que los pudieran bajar de la cruz y enterrarlos ese mismo día. Y Pilato les da luz verde a los soldados para hacer esto. Y los soldados van y le quebran las piernas a los dos criminales primero. Y lo que les quebraban eran las espinillas. Tomaban un tipo de marro y se las despedazaban, según los historiadores. Y hacían esto para que ya no pudieran poner su peso sobre el clavo que tenían atravesado sus pies y dejaran de respirar, y así morían más rápido. Pero cuando llegaron con Jesús, Él ya estaba muerto. Y esto es muy interesante. En el otro evangelio se nos dice que Pilato se asombró de que Jesús ya estaba muerto. ¿Cómo? ¿Ya murió? Y los otros dos criminales no habían muerto. De nuevo, Jesús decidió morir en ese momento. Pero también en esto seguimos viendo la mano soberana de Dios. Si hubiera sido por Pilato, él hubiera dejado a Jesús colgado en esa cruz por varios días. Pero Dios había decretado en su palabra que Jesús sería sepultado y que resucitaría al tercer día. Estaba escrito. Y para que esa profecía se pudiera cumplir, Él tenía que ser sepultado el mismo día que murió. Entonces vemos aquí a Dios en su soberanía, usando la hipocresía y la maldad de los líderes religiosos para hacer su santa y perfecta voluntad. Y Pilato también había dado la orden de que le quebraran las piernas a los tres. Pero solo le quebraron las piernas a los dos criminales. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto. Entonces, ellos no hubieran desobedecido las órdenes de Pilato si no hubieran estado seguros de que Jesús estaba muerto. Pero ¿qué hace uno de los soldados? Le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Nadie mandó a este soldado a que hiciera esto. Lo hizo por iniciativa, por sí mismo. Lo hizo para asegurar, confirmar que Jesús estaba muerto. Ahora, hay algunas explicaciones médicas y científicas que algunos dan para explicar por qué salió el agua y la sangre separadas de su costado. Pero el hecho de que le salió sangre y agua de su costado separados en sí es un milagro, hermanos. Y un milagro no se puede explicar. Pero el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, él nos deja saber que la sangre y el agua que salió del costado fue para dar testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida se encuentra en su Hijo Jesucristo. Juan escribe en 1 de Juan, capítulo 5, versos 6 al 12, lo siguiente:
pasaje hermoso. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? No tiene la vida. En la sangre y el agua que salió del costado de Jesús tenemos el testimonio de Dios sobre su Hijo y la vida que el pecador puede encontrar en Él y en Él solamente. Fue el pecado lo que traspasó a nuestro Señor Jesús con esa lanza. La acción del soldado fue una muestra de la enemistad del hombre hacia Dios y su Hijo. Pero Dios los enfrentó la enemistad con su amor y con su gracia. Y su gracia abundó y venció. A los soldados se les había dado órdenes, hermanos, pero los vemos haciendo lo contrario a esas órdenes. Los vemos inconscientemente llevando a cabo la perfecta voluntad de Dios Todopoderoso, hermanos. En el verso 35 al 37, Juan nos dice: y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: miraron a aquel que traspasaron. Jesús, aún en su muerte, sigue cumpliendo profecías. Estaba profetizado en Salmo 34:20. Más de 1000 años antes de que esto sucediera, el salmista habló de parte de Dios: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Ni todas las legiones del Imperio Romano le podían haber quebrado un solo hueso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque estaba profetizado y estaba escrito en la palabra de Dios. Y la lanza en su costado no fue el cumplimiento de una profecía, pero se hizo para que se pueda cumplir la profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 10, que se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el pueblo de Israel vea a Jesús venir en toda su gloria. Allí en Zacarías 12:10, Dios hablando a través del profeta Zacarías, el Espíritu Jesucristo mismo hablando, diciendo: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Poderosa la palabra de Dios, hermanos. Y esa profecía se va a cumplir. Lo van a ver, porque Él viene con todo y cicatrices. Y van a ver al que en ellos traspasaron, a su Mesías que mataron aquí. Y se van a lamentar, se van a quebrantar. Recuerden que Juan fue el único de los apóstoles, como les dije al principio, que fue testigo ocular de la muerte de Jesús. Él, después de llevar a María a la ciudad de Jerusalén, él regresó
y él vio. Y él está hablando de sí mismo aquí en este pasaje. Y él es el que da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y da su testimonio para que ustedes también crean. Juan escribió su evangelio ya de viejito, como 60 años después de que esto sucedió. Se cree que tenía entre unos 90 años el apóstol Juan, cuando él escribió esto. Y en ese tiempo ya habían muchas falsas enseñanzas sobre nuestro Señor Jesús. Andaban por todas partes. En cuanto al poco tiempo empezaron a surgir muchas falsas enseñanzas. Pero las más populares en ese tiempo, con las que Juan estaba luchando, eran que algunos estaban enseñando que Jesús nunca murió, que en realidad no murió, que solo se desmayó y que por eso no resucitó, sino que se despertó después de que lo sepultaron. Y otra enseñanza que era muy popular era de parte de algunos conocidos como los gnósticos. Ellos enseñaban que Jesús fue un espíritu, que él no tuvo un cuerpo humano, que cuando él caminaba no dejaba huellas. Y Juan escribe Primera de Juan, y él escribe este evangelio para dar testimonio de que Jesús sí murió. Y por eso está mencionando esto que los otros evangelistas no mencionaron, que fue traspasado con la lanza. También va a hablar de su sepultura, porque Jesús sí murió. No se quedó desmayado. Él entregó su vida. Y Jesús sí tenía un cuerpo. Él no era un fantasma. Y él escribe todo esto para dejarle saber a esa gente en ese tiempo que dejaran de creer las mentiras y que creyeran la verdad. Y ese es el propósito del Evangelio de Juan, de todos los evangelios, de toda la palabra de Dios. Dios nos la dio para ministrarnos a nosotros como cristianos, para decirnos cómo vivir, pero también en ella encontramos el precioso evangelio que nos trae a la fe y que nos tiene el poder para salvar nuestras almas del infierno. Y vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al final del capítulo 20, esto de creer. En el verso 38 y 42, Juan sigue diciendo: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. José de Arimatea, este hombre era parte del Sanedrín, de los 70 hombres que gobernaban el pueblo de Israel. Él se rozaba a codos con los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas. Él era uno de ellos. Nicodemo también, sabemos que era un maestro de la ley, muy reconocidos, muy prominentes en el pueblo de Israel. Se nos dice que José de Arimatea era discípulo secreto de Jesús por miedo a los judíos, a los líderes religiosos. Pero cuando murió Jesús, se llenó de valor y fue a pedirle a Pilato su cuerpo. Y Juan nos dice que lo acompañó Nicodemo. Entonces no fue ni uno de los 11 discípulos los que oficiaron el entierro de nuestro Señor Jesucristo. Fueron estos dos hombres. Y imagínense el escenario. Jesús colgado en esa cruz. Y estos hombres subiéndose en unas escaleritas y tener que desclavar
a Jesús bañado de sangre de esa cruz? Tú sabes que sería imposible bajarlo sin mancharte de sangre. Imagínense tener que quitarle la corona de espinas de su cara hinchada. Creo que José y Nicodemo pudieron entender mejor que nadie Isaías 53, 4 y 5, donde Isaías profetizó 700 años antes. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ellos bajaron a un Jesús desfigurado de esa cruz, hermano, y lo prepararon para su sepultura. Y lo que ellos hubieran hecho, que era costumbre, era limpiar todo su cuerpo sangrientado, con trapitos húmedos, trapitos mojados, limpiar toda la sangre de su cuerpo. Y como ellos habían tocado un cuerpo, un cadáver, ellos no podían comer la Pascua esa tarde, era en contra de la ley. Pero no creo que les importó, porque ellos habían encontrado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La verdadera Pascua, Cristo nuestra Pascua. Y después de limpiarlo, lo envolvieron en lienzo limpio de lino. Y en otro evangelio se nos dice que el sepulcro donde lo enterraron era de José de Arimatea. Él lo puso en su propio sepulcro. Para que se cumpliera Isaías 53, 9, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y ahí tenemos, hermanos, la escena de Jesús muriendo colgado sobre esa cruz. El método de ejecución más cruel y inhumano que existe, la manera más despreciable en la que una persona pueda morir. Y sin embargo, Dios toma el acontecimiento más horrible de la historia y le convierte en la demostración más grande de su amor por nosotros. Al ver a Jesús colgado en esa cruz, hermanos, vemos la grandeza del amor de Dios por nosotros. ¿Tú quieres saber qué tanto te ama Dios? ¿Quieres saber qué tan grande es su amor? Solo tienes que mirar la cruz. Mira a Cristo sufriendo en tu lugar en esa cruz. Por eso Pablo dice en Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de que venimos y rendimos nuestras vidas a Cristo. Fue por amor que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Él nos ama con un amor incomprensible, un amor inmutable, un amor invencible. Y al mismo tiempo Él entiende nuestro dolor y nuestra aflicción, hermanos. Se hizo hombre. Experimentó todo, fue tentado en todo, pero no pecó. Y sufrió la muerte de cruz. Él nos entiende como nadie nos puede entender. Yo no sé por lo que estás pasando. Solo sé que nadie puede decir, Jesús no me entiende. Nadie puede decir eso. Lo puedes decir, pero no es cierto. Él es el único que en verdad nos entiende. Cristo te entiende, Él me entiende, te ama y me ama. Él no es un Dios ajeno al dolor y sufrimiento, hermanos. Él es un Dios con cicatrices de amor. Y por eso
No podemos tomar este pasaje a la ligera. No podemos permitir que nuestros corazones se vuelvan indiferentes y apáticos a su muerte. Su muerte es la razón por cual tenemos vida eterna. Es la razón y el motivo por cual vivimos como vivimos. Hacemos lo que hacemos. Es la razón por cual lo adoramos, le servimos, somos generosos, hacemos buenas obras, vivimos en santidad. Caminamos contra la corriente de este mundo, porque Él murió en la cruz por nosotros. Porque Él terminó lo que Él empezó. Y tengo dos aplicaciones para nosotros, para terminar. Al ver a Jesús colgado en la cruz y en medio de su dolor y su sufrimiento, extendiendo gracia, misericordia y compasión a otros, nos debe de recordar de qué se trata la vida cristiana. Se trata de pensar en otros. Ya no se trata de nosotros. Amén. Ya no se trata de ti, ya no se trata de mí. Se trata de pensar en otros y se trata de servir a otros. El Señor nos tiene aquí con un propósito, hermanos. Nos tiene aquí para que Él pueda seguir extendiendo gracia, misericordia y compasión a otros a través de nosotros. Filipenses 2, 3 al 4, el apóstol Pablo nos dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y la única manera que tú y yo vamos a poder hacer esto es si estamos siguiendo a Jesús, negándonos a nosotros mismos y cargando nuestra cruz cada día. Es la única manera. Porque la realidad es esta, hermanos. Todo aquel que sigue a Jesús tiene que ser crucificado juntamente con Él. El verso que las hermanas citaron de memoria esta mañana, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de eso se trata la vida cristiana, hermanos. Se trata de cargar una cruz. Se trata de que cada mañana tenemos que ir al Calvario juntamente con Cristo, donde debe morir el yo. Nosotros somos los que estorbamos la obra de Dios. Nosotros somos nuestro peor enemigo. El yo, nuestro egocentrismo. Y lo tenemos que hacer morir todos los días. Porque ya no se trata de mí, ya no se trata de ti, se trata de pensar y servir a los demás. Se trata de que tú y yo seamos los conductos de la gracia, la misericordia y la compasión de Jesús, los unos a los otros, al mundo perdido y aún a nuestros propios enemigos, hermanos. Mateo 5:44, Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos y oren por los que los persiguen. Y eso es lo que nos recuerda al ver a Jesús colgado en esa cruz. La segunda aplicación es otro ejemplo de Jesús. Él terminó lo que empezó. Lo declaró al decir tetelestai. Consumado es. La fidelidad de Cristo en la cruz es un ejemplo para nosotros. Amén.
es un ejemplo para ti y para mí. ¿Cuántos de ustedes dan gracias que Jesús no tiró la toalla? Amén. Que no se dio por vencido, que Él perseveró hasta el final por nosotros. Él es un ejemplo de fidelidad para nosotros, porque nosotros también somos llamados a ser fieles y a terminar lo que empezamos, hermanos. Todos somos llamados a servir al Señor. A todos se nos ha dado por lo menos un don para servir a su iglesia y ser de bendición para su iglesia. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que te desanimes, para que quieras tirar la toalla, para que no seas fiel en terminar tu ministerio. Y ¿saben algo, hermanos? Entre más fieles somos, es cuando más adversidad viene de parte del enemigo. ¿Tú crees que Satanás y sus demonios están felices porque has decidido seguir a Cristo? ¿Porque has decidido servirle? Claro que no. Él no te está aplaudiendo. Él no está ahí diciéndote, echándote porras, diciéndote, échale ganas, tú sí puedes, ánimo. Eso es lo último que Satanás está haciendo, hermanos. Él está haciendo todo lo posible para hacerte tropezar, para estorbarte, para desanimarte, para que tires la toalla, para que te rindas, para que no termines bien tu carrera. Eso es lo que Él está haciendo. Pero tenemos que terminar la carrera, hermanos. Tenemos que ser fieles. Porque son muchos, tristemente, los que empiezan, pero no terminan bien la carrera. Y nuestro Señor Jesucristo nos advierte de esto. En Lucas 14, 27 al 30, Jesús le dijo estas palabras a una multitud, a las multitudes que lo seguían. Él les dijo lo siguiente: el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean, comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, iglesia. Ese es nuestro ejemplo de fidelidad y de terminar lo que empezamos. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos 12, 1 al 4, él nos dice que cuando venga el desánimo, cuando estemos pensando en querer tirar la toalla, que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él les dice a quien Él escribió esta carta, a los hebreos. Los judíos estaban queriendo tirar la toalla, querían darse por vencido, había mucha persecución, había mucha adversidad. Y Él escribe toda esta carta para animarlos a no tirar la toalla y les dice específicamente esto en el capítulo 12, verso 1 al 4. Y les dice que cuando se sientan así, pongan su mirada en Cristo. Él les dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Pongan su mirada en Jesús.
en esos momentos de desánimo, en esos momentos cuando sienten que ya no pueden más, en esos momentos cuando quieren tirar la toalla, pongan su mirada en Jesús. Y acuérdense que Él no tiró la toalla, que Él terminó lo que empezó. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús fue el ejemplo a seguir del apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, 6 al 8, él escribe en su última carta, antes de morir, las siguientes palabras, pasaje muy conocido. Él dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. ¿Y qué dice? He terminado la carrera. ¿Qué palabra es esta? La palabra griega es telestai la carrera. La misma palabra que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Telestai la carrera. Y sigue diciendo, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, hermanos, de fidelidad y de terminar lo que empezamos. Y el anhelo de cada uno de nosotros es un día, en nuestro último día, poder decir, igual que el apóstol Pablo, igual que nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, telestai. Amén. Oremos, pongámonos de pie. Padre, le damos gracias por su palabra. Gracias por su grande amor por nosotros, Dios. Gracias por todo lo que se logró en esa cruz del Calvario, Dios. Gracias por tu grito de victoria, Señor. Telestai, consumado es, Dios. No hay nada más que hacer. La obra perfecta, completa, para nuestra salvación fue terminada en esa cruz. Y te damos gracias. Gracias, Dios. Y al verte colgado en esa cruz, nos reta, Señor. Nos reta a cada uno de nosotros. Y tú de la misma manera nos mandas a cargar nuestra propia cruz, Señor. Y no para ser salvos. Ninguno de nosotros nos vamos a salvar por cargar esa cruz. Somos salvos por tu cruz, por tu muerte en la cruz. Pero como tus seguidores, Señor, también somos llamados a cargar nuestra cruz por amor a tu nombre, por la grande salvación que nos has regalado, Señor. Y queremos ser fieles, Dios. Queremos terminar nuestra carrera. Perdónanos, Señor, si en un momento, y creo que todos en algún momento, hemos llegado a no sentir nada, Dios, cuando escuchamos de tu muerte en la cruz. Perdónanos, Señor. Y pido, Señor, que nos ayudes a mantener nuestro corazón sensible a esa grande verdad, Señor. Es la razón por cual te vamos a estar adorando en la eternidad, por toda una eternidad, Señor. Gracias por morir, gracias por tomar nuestro lugar. Cuando estemos desanimados, Señor, cuando queramos tirar la toalla, que volteemos y te veamos a ti colgado en esa cruz, Señor. No necesitamos mensajes de motivadores. Necesitamos poner nuestros ojos en ti, sobre esa cruz, Señor. Porque si eso no nos motiva, nada nos va a motivar, Señor.
Te damos gracias, bendecimos tu nombre y terminamos este tiempo, Señor, levantando nuestros corazones, Señor, en alabanza y adoración a tu nombre. Bendice tu iglesia, Señor, te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Adoremos a Cristo, hermanos. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que adelante correré, soportando el sufrimiento, despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Considera que hasta lo más profundo se humilló. Considera que despreció vergüenza y dolor. Considera que el peso del pecado soportó. Considera que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la
Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga.